El viernes, próximo viernes 26, a partir de las 19, en el Zoom de Cultura del Lago Puelo, va a estar presente ofreciendo aquí una charla abierta Ricardo Forster, doctor en filosofía, pensador nacional, escritor, intelectual, quien, bueno, tenemos el gusto de tener aquí en línea, aquí con nosotros en la mañana. Ricardo, te saludamos. Macarena, Roberto, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para ustedes. Muy bien, aquí con, bueno, esperándote en una nueva visita aquí a nuestra comarca. Has estado en varias oportunidades, en el Bolsón, brindando también charlas en diferentes ámbitos. Y bueno, aguardando aquí qué propuesta estás trayendo aquí para todas y todos, en momentos muy particulares de nuestro país en materia claramente política, social, y bueno, con este aporte que siempre traes, vamos a recordar aquí a la audiencia parte de tu andar, de tu trayectoria, además de hace muchos años ya transitando justamente la docencia, la escritura, también aparición en medios de comunicación, uno de los integrantes creadores del espacio Carta Abierta, en algún momento allí en el 2014 como titular de la Secretaría del Pensamiento Nacional, del Ministerio de Cultura, y bueno, y un tiempo, nos dirás vos hasta qué momento asesorando allí el presidente Alberto Fernández, junto a un grupo también de otros intelectuales, ¿no? No sé si todavía estamos en ese lugar, Ricardo. Sí, a ver, antes que nada, yo estaba por ir hacia Pueblo, Bolsón, justo antes que se desencadenara la pandemia. Así que Ajá, después de la allí. travesía de la pandemia, es una buena ocasión para ir a una región extraordinaria, de una belleza y con una hospitalidad muy particular, así que estoy con muchas ganas de emprender ese viaje, de poder encontrarme también con amigos y amigas y poder conversar, ¿no? Porque la Uh-huh. idea es poder conversar con una cantidad de personas que les interesen básicamente los problemas, las vicisitudes que estamos viviendo como sociedad, como país, también como mundo, como civilización, ¿no? Va mucho más allá a veces del ombliguismo argentino, que creemos que todo nos pasa a nosotros y que somos una suerte de anomalía en el mundo. No, somos Uh-huh. parte de un mundo muy complejo. Lo que recorriste rápidamente mi biografía es así, sigo dando mis clases universitarias, sigo vinculado al gobierno nacional, trabajando mucho también con la gente del Ministerio de Cultura y escribiendo y haciendo estos viajes que a mí siempre me importaron mucho, porque creo que salir de Buenos Aires es siempre una manera de ver el país desde una perspectiva distinta también, ¿no? Sí. Desde Buenos Aires a veces no se mira mucho más allá de una realidad que es propia del mundo del AMBA, de los porteños, y que a veces tiene poco que ver con lo que está pasando en Chubut, en Río Negro, en Jujuy, en Santa Cruz. Entonces es una buena oportunidad también para escuchar, para ver y bueno, para discutir, Uh-huh. y conversar algo que nos apasiona, que es la Argentina, y particularmente en una fecha tan emblemática como suele ser el 25 de mayo, ¿no? Si bien la charla será el 26, la idea es hacer un recorrido desde el presente, porque siempre que uno viaja al pasado, en realidad está discutiendo el presente, no es casi algo que cae de maduro. Si vamos al Uh-huh. 25 de mayo de 1810, en realidad, si bien podemos discutirlo en términos históricos, también cada 25 de mayo reactualiza, según las condiciones del presente, lo que significó esa fecha, pero este es un 25 de mayo donde, por ejemplo, en Plaza de Mayo va a suceder algo muy importante a 20 años de la llegada Uh-huh. de Néstor Kirchner a la presidencia con su discurso histórico, memorable, de aquel 25 de mayo del 2003, pero también son los 50 años del 25 de mayo de 1973, cuando terminó el largo exilio de Perón y de Sí. la proscripción del peronismo durante 18 años, y Cámpora ganó la presidencia. Quiero decir, hay mucho detrás de lo que está pasando,
detrás de lo que implica recoger esos hilos de la historia, algunos más lejanos, otros más cercanos, pero que siempre nos permiten, insisto, discutir nuestras circunstancias. Y la idea es eso, ¿no? El viernes poder abrir un espacio de diálogo con la comunidad. Y justamente, bueno, mencionabas, son los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Vos trabajaste mucho el tema justamente con tu libro de la anomalía, ¿no? De Kirchner, una anomalía dentro de la historia reciente argentina. Bueno, son 20 años, una situación del país totalmente distinta y del mundo, claro, pero ¿cómo se presentiza ese momento, esa anomalía que se fue evidenciando digamos, de esta figura inesperada, de alguna manera, que llegó a la política y que motivó estos cambios fuertes en momentos en que de alguna manera vuelve, y esto nos dirás a vos justamente si están así en esa altoparlante que es un poco la ciudad de Buenos Aires, justamente ese epicentro, ¿no? De esta renovación, de cierta apatía con la política, de esta desazón que pareciera, ¿no? que está tomándonos. A ver, produce un cierto vértigo casi existencial pensar que ocurrió hace 20 años la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, ¿no? Uno tiene la sensación que pasaron muchas cosas en el medio, pero que no es tan lejano. 20 años es muchísimo tiempo y sin embargo ese fue un momento parteaguas, una inflexión tremenda de la vida argentina. Recordemos que salíamos del 2001, de una crisis colosal que quebró no solamente la vida económica y social de millones y millones de argentinos y argentinas, sino que deslegitimó a la mayoría de las instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, mundo de empresas de bancos, la sociedad que no sabía hacia dónde iba, el famoso que se vayan todos, una caída de niveles de pobreza como nunca habíamos tenido, pasando el 50%, la crisis, el default, el 2002 que fue un año casi fantasmagórico para la Argentina, de repente todo parecía que se disolvía como arena en la mano, ¿no? Y la llegada de Néstor supuso claramente un giro, implicó la entrada en otra perspectiva, en otro proyecto, rearmó un proyecto de país, un proyecto de sociedad, le devolvió a una parte importante de esta sociedad la percepción de que existe algo así como la patria, la pertenencia, la identidad y el horizonte. Eso creo que es algo extremadamente importante, yo diría que es magnífico dentro de la experiencia de una sociedad que venía de algo tan oscuro, tan crítico como era el final de lo que genéricamente fue la hegemonía neoliberal de casi un cuarto de siglo, si es que tomamos 1976 como comienzo de una regresión tremenda en todos los órdenes de la vida argentina, particularmente de la vida económica, sin hablar, por supuesto, de lo que significó el terrorismo de Estado, la desaparición forzosa, los campos de exterminio, la censura, la persecución, el exilio, pero también fue el inicio de un proyecto de transformación estructural de la vida económica y social argentina, que tuvo un ciclo con más y menos de 25 años, cuando estalló en el 2001, después de los 10 años del menemismo, de la alianza, y Néstor de algún modo recompuso, rearmó, resignificó una idea de país, una idea de sociedad, una visibilización de los que habían quedado fuera o excluidos del sistema, reconstruyó derechos, rearticuló algo fundamental que fueron los juicios a partir de la derogación de las leyes de impunidad y de los indultos y los juicios de lesa humanidad, rearmó una idea de sociedad y una idea de país. Por eso su presencia, su nombre, lo que ha significado tiene todavía una carga muy fuerte y emotiva hoy. Y por eso mirar 20 años atrás y preguntarnos por nuestra sociedad, por nuestro presente, también es fundamental. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido también? Las dificultades que estamos enfrentando, la complejidad de este momento político y electoral. Vos me preguntabas si hay una suerte de desencanto, y hay una parte de la sociedad desencantada, las intensidades políticas que reabrió
sobre todo la llegada de Néstor y después las presidencias de Cristina, que generó sobre todo que los jóvenes se comprometieran fuertemente con lo político, hoy no tienen el mismo fervor. Pero sabemos que la Argentina es un país que siempre está muy cargado de politicidad, que siempre lo público, el espacio público suele ser un ámbito muy habitado por distintas expresiones de la vida social argentina, no solamente por proyectos populares, democráticos o emancipatorios, sino también a veces por proyectos reactivos, reaccionarios y de derecha. Lo hemos visto en distintos momentos en los últimos años también. Pero eso es parte del momento complejo de la vida democrática que estamos viviendo y de la vida económica por la que estamos atravesando. Entonces creo que hacer un poco de mirada retrospectiva siempre es bueno para entender mejor y sobre todo para salir de las frases rápidas, violentas, simplistas, binarias, pues nos quieren llevar a una visión absolutamente binaria de la realidad, nos quieren llevar a abandonar toda posibilidad de reflexión crítica, de argumento. La sociedad es compleja. A mí me encantaría poder hablar en un lugar aparte como es el territorio patagónico de los grandes desafíos ambientales, de los desafíos de una democracia mucho más inclusiva, de los cambios de matriz productiva, energética. Todo eso también es parte de lo que tendríamos que discutir y no estar discutiendo si dolarizamos la economía argentina sabiendo que eso lleva a la desgracia económica más profunda, o si todavía hay ciertos derechos que podemos poner en discusión, como el derecho a ser libres en un sentido más profundo del término, como por ejemplo implica que las mujeres sean libres de decidir sobre sus propios cuerpos, o que nos vuelvan a plantear una mirada profundamente reaccionaria y negacionista de la historia argentina. Entonces creo que también todo esto tenemos que ponerlo sobre la mesa y sobre todo no dejarnos correr por las simplificaciones brutales y también por la construcción de un lenguaje que es un lenguaje de la descalificación brutal del otro, el insulto, el rechazo. Creo que se trata, la democracia es otra cosa, y como la democracia está en juego también, tenemos que pensar qué es la democracia y cómo la queremos vivir. De hecho, en este sentido, Ricardo, te quería consultar si el viernes habrá un lugar, un espacio en esta charla para plantear la configuración de distintas modalidades de participación más directa en la democracia, como han sido el plebiscito en Esquel o la iniciativa popular en los últimos años de Chubut, también teniendo en cuenta que no llegan estas discusiones o no se imprimen de manera contundente en las decisiones en el gobierno nacional, ¿no? Porque mientras que un sector muy amplio quiere avanzar en la megaminería, bueno, por ejemplo, en Chubut ya ha sido contundente el posicionamiento de la sociedad, ¿no? Bueno, cómo configurar esto también en el debate público y para masificarlo un poco, para también atender justamente lo que pasaba dentro y fuera de Buenos Aires. No, por supuesto. A ver, yo creo, a veces tendemos a quedarnos muy prisioneros del instante, de un presente que nos agobia, y creemos que todo es oscuro, negro, que no hay horizontes. Y les doy un ejemplo que para mí es fundamental. Es claro que en los últimos años, tanto a nivel argentino como a nivel global, ha cambiado no solo la percepción, sino la realidad de las mujeres y de los lenguajes ligados a una nueva etapa en la relación entre las personas a nivel de la sociedad. Quiero decir, los feminismos han impactado muy fuertemente sobre la vida cotidiana, sobre las costumbres, sobre el lenguaje, sobre los jóvenes. Hoy está claro que en las nuevas generaciones hay cosas que ya no se pueden decir ni hacer, pero en el mejor sentido del término. Ya no se puede despreciar al otro, ya no se puede ser misógino, homofóbico, sin que eso tenga un costo real y concreto. La discusión sobre lo patriarcal, que incluye también, por supuesto, lo que les decía antes, que es el gran debate sobre cómo cuidamos la única casa que tenemos, que es el planeta, cómo discutimos profundamente matrices de producción y extracción económica que nos llevan al suicidio ambiental y ecológico. Todo eso creo que es parte también de un crecimiento. Creo que las nuevas generaciones en gran parte están comprometidas con estos nuevos fenómenos y que a veces la política tradicional, las formas tradicionales de la gestión pierden de vista, quedan por detrás
de demandas fundamentales que hoy están surgiendo en el interior de nuestras sociedades. Entonces creo que cuando decimos discutir la democracia, reinventarla, renovarla, mejorarla, es introducir parte de estos debates, parte también de los mecanismos, como vos bien decís, de acción directa, de democracia directa, de participación directa, como pueden ser los plebiscitos, la construcción de espacios comunitarios de verdadera y genuina participación. Todo eso creo que es clave para frenar también este proceso de captura que produce el nuevo fenómeno de las extremas derechas de una parte de la sociedad a partir de soluciones mágicas y profundamente mentirosas y horribles, por otro lado, ¿no? ¿Cómo analizás justamente también este marco, ¿no? Por un lado pareciera, ¿no? Como cierto retroceso a esto, ¿no? A plantear cuestiones que ya son afincadas, ¿no? En derechos ganados y esta discusión, este momento en que allí justamente exponés de los feminismos, del ambientalismo, que son los ejes en los cuales deberíamos estar discutiendo, ¿no? La agenda del momento, y pareciera que hay como un retroceso y con algunas consignas que son tomadas aparentemente también por una gran cantidad de jóvenes que son justamente los que se incorporan ahora al proceso eleccionario, ¿no? Que tienen que quizás sin un recorrido, por lógica, ¿no? De edad de la política, y hay como un descreimiento en general al proceso político y un abrazar estas consignas a veces extremas y conservadoras, por otro lado. ¿Cómo ves este movimiento? A ver, tiene que ver con muchas cosas. Las respuestas nunca pueden ser directas cuando estamos hablando de la complejidad de las sociedades y de este tiempo histórico que nos toca vivir. No es un fenómeno exclusivamente argentino, es un fenómeno que lo vemos en otros países de América Latina, en el norte de América, en Europa, el crecimiento de las extremas derechas, de los neofascismos, estas opciones regresivas, autoritarias, que muchas veces incluyen también endonacionalismo, racismo, y todo lo que trae aparejado, ¿no? Como un discurso regresivo y brutalizante de la vida social. Yo creo que tiene que ver con un momento muy complejo, muy confuso de la vida compartida, tiene que ver con una mezcla de percepciones, la bronca, el resentimiento, el miedo, la sensación de horizontes que se pierden, el peligro, la fragmentación social, la destrucción de la vida compartida, el impacto de la pandemia, que nunca hay que secundarizarlo porque ha sido enorme. Tiene que ver también con un momento de la vida social muy, muy complicado en términos de qué tipo de proyecto, qué tipo de organización, qué tipo de sociedad para un mundo que está requiriendo cambios urgentes. Tiene que ver también con una desconfianza en sistemas políticos de representación que parecen ya no ser interlocutores ni representativos. Hay una crisis de la representación política que hoy asume en algunos casos el rasgo de la captura por extrema derecha de lo que sería esa crisis. Pero a mí me gustaría ponerlo también en discusión. Por ejemplo, no es casual que en el supuesto caudal electoral de un Milei en la Argentina, las mujeres en general votan muy poco a Milei. Y no es casual. No es casual porque Milei, que es una especie de Trump en miniatura, hace gala de su machismo, misoginia, una lógica patriarcal profundamente reaccionaria, y la verdad que a partir del camino recorrido por las mujeres y los feminismos, eso hace que una parte de las nuevas generaciones, sobre todo, y de mujeres, tengan una recepción completamente distinta a la que puede haber en algún sector de jóvenes hombres respecto al discurso de Milei, que también está ligado, obviamente, a una crisis de la representación política, al hecho de que el gobierno del Frente de Todos no pudo satisfacer las demandas con las que fue en general elegido. Uno podría decir que la pandemia, que la guerra, que la sequía, que por supuesto son
causas reales y concretas de una situación muy difícil. Sin embargo, a la hora de vivir cotidianamente no alcanzan esas respuestas para explicar por qué no se estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces eso también genera desencanto, distanciamiento y una percepción de un mundo que cambia velozmente. El papel sería para otra charla, de las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, las nuevas formas del individualismo, el sálvese quien pueda, la fragmentación. Bueno, todo esto de alguna manera nos permite entender y actuar sobre fenómenos como son, en este caso, el crecimiento de las extremas derechas. Ricardo, te agradecemos mucho todos estos minutos. Bueno, aguardando aquí desde nuestra comarca andina tu presencia para el viernes. Que en el caso que llegaras un poquito antes y quisieras pasar por la radio, la invitación se hace extensiva de manera presencial, ¿no? Claro, es esa. Buenísimo. Yo voy a estar llegando en realidad mañana, ¿no? Perfecto. Bueno. Ya arreglamos entonces. Bueno, gracias. Vámonos. Un abrazo. Grande. Muchas gracias. Ricardo Forster, escritor, pensador, filósofo, que estará presente. Entonces, recordamos, el viernes a partir de las 7 de la tarde en el Zoom de Cultura del Lago Puelo, ofreciendo allí esta charla abierta, y si hay buen tiempo, y lo tendremos por ahí el viernes.